Alcalá Día a Día. Alcalá Día a Día. Son las 9 de la mañana y 33 minutos en la sintonía de Radio Guadaira, que cada mañana se asoma a las ondas de la radio para hablar siempre de la gran Alcalá de Guadaira, de sus lugares, de sus rincones, de su historia, de su futuro, de su gente. Siempre lo recordamos en este espacio que cada mañana se acerca a las ondas de la radio pública de Alcalá de Guadaira. Hablamos con el profesor Enrique Ruiz Portillo, a quien saludamos como cada mañana de jueves. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de una persona, de un ilustre de Alcalá de Guadaira, de un hijo predilecto de nuestra gran Alcalá de Guadaira, que además es familia, fue familia tuya, tío concretamente. Se van a celebrar unos actos, se celebran unos actos este jueves y mañana viernes, justamente para realizar una mesa redonda de la que les hablaremos también aquí en la sintonía de Radio Guadaira sobre algunos aspectos importantes, su relación con las hermandades, con la parroquia, con la gente. Una mesa redonda que se va a celebrar en la parroquia de San Agustín esta misma tarde, pero también para celebrar también el regreso de los restos mortales de José Luis, que vuelve a su parroquia. Será justamente mañana en un acto importante para el barrio, para Alcalá de Guadaira, para la propia parroquia. Pero a mí me gustaría profundizar un poco más, Enrique, sobre la figura, sobre la obra, sobre quién era don José Luis Portillo, el párroco de San Agustín, una persona entrañable, querida, que nos dejó en el año 2007, pero me gustaría conocer un poquito más sobre la figura de este párroco. ¿Qué nos puedes adelantar antes de entrar en más detalles concretos de quién era la persona de este alcalareño especial para toda la gente? Bueno, pues hoy nuestro espacio pues es más especial que en otras ocasiones, porque ya hoy no hablo de un personaje de la historia pasada, hoy no hablo de un rincón histórico de Alcalá, hoy hablo de un personaje muy importante, muy destacado de nuestra vida diaria, un personaje que gracias a Dios pues muchos de los que ahora nos escuchan hemos conocido, un personaje. Te digo que para mí el espacio de hoy pues es un poco más difícil porque es un personaje que me corre por la sangre y hoy vamos a intentar descubrir un poco más de este gran personaje en todos los aspectos que fue don José Luis Portillo, que desde su nacimiento pues dio su vida por los demás y eso pues afortunadamente son muchas las personas de Alcalá que pueden corroborar esto que digo, ¿no? Esta entrega de don José Luis a nuestro pueblo. Ya que vamos a profundizar en la figura de José Luis Portillo, cuyos restos mortales mañana regresan de nuevo a su parroquia, ahora hablaremos de esto, pero por orden cronológico, háblenos un poco cómo es la infancia de José Luis Portillo, háblanos un poco de sus primeros años de edad en Alcalá de Guadaira, cuándo decide pues dedicarse a su vocación. Háblanos un poco de sus primeros años, de la figura de José Luis Portillo. Mira, don José Luis Portillo González, que es su segundo apellido, nace en enero de 1931. Sus padres son Antonio y Esperanza, que claro, lógicamente, por descendencia, son mis bisabuelos. Antonio y Esperanza tuvieron 8 hijos. Antonio, Joaquín, Francisco, que era mi abuelo, José Luis, el sacerdote, Lola, Carmen, María del Águila y Manuel. Hoy en día solamente viven los 3 últimos. Una familia numerosísima. Con ocho hermanos, pues imagínate que después se casaron, los que se casaron y tuvieron sus hijos, hoy somos los Portillo en Alcalá, una familia muy numerosa, ya incluso pues con bisnietos de estos que estoy hablando, ¿no?
Muchas personas, muchos de mis familiares portillos, pues están integrados en la sociedad alcalareña, como maestros, como profesores, como empresarios, como hosteleros, como deportistas, integrados también en asociaciones culturales, religiosas, como hermandades o la propia cabalgata de Reyes Magos. Una familia que nació de esa semilla de Antonio y Esperanza, los padres de don José Luis. Don José Luis nace entonces en el molino de su familia, porque el molino y la casa familiar eran todo uno, en el llamado por entonces el molino de los Portillitos, que es como era conocido en Alcalá. Era una casa que se encontraba en la calle Nuestra Señora del Águila, justamente enfrente de la que hoy es confitería de la Centenaria, haciendo esquina con la calle Monroy. Y hace unos años, cuando se destruyó la casa para construir las actuales viviendas, pues aún se conservaban allí las grandes tinajas de aceite que formaban parte de la empresa familiar de Antonio y Esperanza, donde se trabajaba la molienda de la aceituna para conseguir el aceite. La infancia de don José Luis está marcada por la muerte de su hermano Joaquín, el segundo de sus hermanos. Precisamente en el molino muere en un trágico accidente utilizando una maquinaria, y por entonces muere muy joven. El entierro en Alcalá es tremendamente sonado, marca mucho a los alcalareños de la época, y acude toda Alcalá a ese entierro. Pero ese entierro tuvo una curiosidad, y es que la familia de la novia de Joaquín, Emilia, ocultó el fallecimiento del muchacho porque Emilia, su novia, pues padecía del corazón. Tanto es así que el cortejo fúnebre pues tiene que cambiar el recorrido habitual que por entonces se hacía para no pasar por la casa de Emilia y que Emilia conociera la trágica noticia. Justamente un mes después de fallecer Joaquín, el hermano de don José Luis, Emilia fallece. Se muere de pena, que se decía entonces, pensando que su amado Joaquín la había abandonado. Una historia de amor muy hermosa, aunque triste y desgraciada, que marcó, como te decía, la infancia de don José Luis. Enrique, hasta el punto de que empieza a tomar decisiones importantes en su propia vida. Háblanos un poquito sobre esas decisiones que empieza a tomar don José Luis Portillo. Bueno, él antes de ser sacerdote, pues pasa por los colegios más importantes que hay en la Alcalá de la época, ¿no? Pasa primero por la enseñanza de Sor Catalina en toda una institución en nuestra ciudad, ¿verdad? En el Colegio de las Hijas de la Caridad, justamente pegado a su casa, solamente tenía que atravesar la callejuela Monroy para llegar al Colegio de las Hijas de la Caridad, lo que hoy es la residencia de ancianos La Milagrosa, en la calle Nuestra Señora del Águila, y ya cuando tiene de un poco más mayor, pues va a los Salesianos, al Colegio de los Salesianos, donde es uno de los alumnos que vive la reconstrucción del colegio después de haber sido destruido en 1936. Precisamente ese contacto con los salesianos aviva aún más la religiosidad de José Luis. Él siempre, desde luego, lo había mostrado. Cuentan sus hermanos que era un joven de oraciones, de misa, de altares montados en su casa, pues con sus pequeñas imágenes, con sus flores. Y como te decía, la vocación empieza a despertarse en el colegio salesiano. De hecho, es su primera intención. Con apenas 8 años decide ser salesiano, pero la congregación por entonces no admitía vocaciones tan jóvenes, de modo que se le pide que espere unos años para comenzar los estudios que le encaminaran a ser sacerdote salesiano. Pero la vocación de don José Luis es tan fuerte que no puede esperar, y con apenas 10 años marcha al Seminario Diocesano de Sevilla, que por entonces se encuentra en el antiguo palacio de los duques de Montpensier, el Palacio de San Telmo. Cada domingo pues recibía la visita de su familia, y allí estaba interno, lógicamente, pues preparándose para ser sacerdote. Se hace sacerdote finalmente y es destinado a la población de Aguadulce, donde permanece unos 4 años. Allí no pierde, por supuesto, el contacto con su Alcalá,
no solamente con su familia, sino que tenemos, gracias a los estudios que he realizado sobre la documentación original de Manuel Pineda Calderón, pues han aparecido cartas que se escribían estos dos alcalareños tan importantes, precisamente estos dos hijos predilectos de la ciudad, don José Luis y don Manuel Pineda, se escribían pues para algunas labores de conservación y de realización de imágenes en esa población Aguadulce, que fue el primer destino de la vocación y del sacerdocio de don José Luis. Siguiendo un poco con la historia, con la obra de don José Luis Portillo, quizás una de los asuntos más destacados, una de las obras más importantes, desde luego, es levantar el templo de un barrio muy especial por aquellos entonces. Lo sigue siendo, pero por aquellos entonces aún más si cabe. Levantó la parroquia de San Agustín. Háblenos un poquito de cómo consiguió levantar, crear esa parroquia de San Agustín. Efectivamente, la parroquia de San Agustín es la gran obra para Alcalá de don José Luis Portillo. No solamente la parroquia construcción, sino la parroquia en personas. Esa es la gran aportación durante los 47 años que permaneció como párroco en la parroquia, pues esa es su auténtica obra y su auténtica entrega a Alcalá, su pueblo, con el que nunca perdió el contacto, y él pues se enorgullecía de que cada día comía pan de Alcalá. La primera piedra de la parroquia, tal como la conocemos hoy, se coloca en 1961. Sin embargo, previamente había comenzado el trabajo de la parroquia en un chalet de la avenida de Santa Lucía, que había sido cedido por una familia para comenzar las labores parroquiales, ¿no? Desde ese chalet hasta esa primera piedra fue el comienzo, digamos, de esa parroquia, donde va a permanecer toda su vida con una lucha incansable, no solamente en lo material, sino sobre todo en lo espiritual. Porque tenemos que decir que la aportación de don José Luis fue, por supuesto, la construcción real de ladrillos de uno de los templos más grandes de Alcalá, donde mayor cantidad de fieles pueden acogerse, pero sobre todo la aportación de don José Luis fue la construcción de la parroquia de personas, de esos grupos de catequesis, de esos miles de alcalareños que han recibido su primera comunión, que han sido casados por don José Luis, por esos grupos de cáritas, de pastoral de los enfermos, los grupos de matrimonios, la fundación de hermandades, de las hermandades de su parroquia, como la Hermandad de la Borriquita o la Hermandad del Rocío, de asociaciones como la Asociación de Jesús Resucitado, que cierra nuestra Semana Santa con la procesión de la Resurrección, una aportación parroquial de don José Luis, o incluso ya después de su muerte la Asociación de la Divina Pastora, que nace fruto de la devoción de feligreses también arropados, criados por don José Luis. Don José Luis incluso fue capellán de Gandul, el último capellán de la iglesia de Gandul, de la iglesia de San Juan Evangelista, donde él celebraba misas. Las últimas misas celebradas en aquella iglesia pues fueron oficiadas por él. Hacía incluso excursiones con sus feligreses a esa aldea de Gandul, de donde precisamente de aquellas excursiones pues fue uno de los gérmenes que hizo nacer la hoy Hermandad de la Borriquita. Esa unión con Alcalá, con sus hermandades, pues se refleja sobre todo en su fuerte devoción a la Virgen del Águila. Una devoción heredada desde pequeño de su familia y que desarrolló a lo largo de toda su vida. De hecho, don José Luis es el inventor de una costumbre que hemos celebrado 4 veces ya en Alcalá y que moviliza a toda Alcalá en el mes de agosto cuando se celebra, que es la novena itinerante. La novena itinerante de la Virgen del Águila, que la lleva en su novena de agosto a los diferentes templos de Alcalá, es un invento de don José Luis Portillo en 1964, cuando el hundimiento de la techumbre de la iglesia del Águila deja a la Virgen del Águila sin casa. Durante esos años tienen que celebrarse sus cultos y es expuesta al culto en la parroquia de Santiago, pero para la celebración de los cultos de aquel año, de 1964, la Virgen recorrió por primera vez
los 3 templos principales que por entonces existían en Alcalá: San Sebastián, Santiago, los salesianos, y don José Luis consiguió aquel año llevar a la Virgen a su parroquia. Después se han sucedido en el año 91, en el año 99 y posteriormente incluso se han sucedido en 2010 con motivo del 10º aniversario de la coronación. Se han sucedido estas novenas itinerantes que nacieron del corazón devoto de don José Luis Portillo. Como bien nos cuentas, Enrique, don José Luis era el párroco, ese párroco cercano a cada uno de sus feligreses. Era, podríamos llamarlo, el propio pastor de Alcalá de Guadaira. De hecho, en su entierro, el propio cardenal Carlos Amigo Vallejo recordó cómo dijo en una ocasión: yo no duermo sin comer todos los días el pan de Alcalá. Y cuando hablaba del pan de Alcalá se refería a su gente, a sus vecinos, a sus paisanos. Por eso, bueno, fue, entre otras muchas cosas, pues elegido hijo predilecto. Además, dio el propio pregón de la Semana Santa de Alcalá de Guadaira. Era un enamorado de su ciudad, de su Alcalá de Guadaira. Y creo que también Alcalá de Guadaira le tenía un cariño muy especial a todo un personaje especialmente atrevido con sus decisiones, pero también una persona que llenaba de gozo a todo aquel que se acercaba, ¿no? Pues sí, la verdad es que su carácter alegre, entrañable, cercano, siempre dispuesto a una buena palabra, a una buena conversación, a un buen momento de encuentro, pues eso lo hizo conectar mucho con el pueblo y sobre todo con su barrio de San Agustín, de la barriada Agustín Alcalá, donde tan buena labor hizo entregándose pues a los más necesitados y atendiendo siempre a las necesidades de esas personas pues que hoy en día, años después de su fallecimiento, pues todavía los recuerdan y los quieren con mucho cariño, ¿no? Era una persona tan cercana con los más humildes, pero también con los más poderosos, ¿no? Él, tuvo magníficas relaciones con el clero de Alcalá y con el clero de Sevilla, amigo íntimo y personal del cardenal don Carlos Amigo, que como decías, pues presidió su entierro y va a presidir mañana la Eucaristía, viene desde Madrid expresamente a presidir la Eucaristía del traslado de sus restos, ¿no? También mantuvo muy buena relación con los salesianos, con la figura de don Eduardo Benó, de don Miguel Moreno también, y de todos estos salesianos que han ido pasando a lo largo de estos años por la casa, porque él siempre se sintió salesiano, ¿no? Sus feligreses, como te decía, un pilar fundamental también para su familia, a cuyos miembros pues nos ha dado los principales sacramentos. Entre ellos pues nos ha bautizado a muchos de nosotros, nos ha dado la primera comunión, nos confirmó también, incluso tuvo que enterrar a algunos de sus hermanos y por supuesto pues también ha casado a la mayor parte de sus sobrinos y a sus hermanos menores, ¿no? Mis abuelos contaban siempre que él siempre reprochó a mis abuelos que no le esperaran unos meses para casarse porque los hubiera casado él. No los pudo casar porque todavía no era sacerdote. Y por entonces, además, hablábamos de los reconocimientos en Alcalá. Bueno, pues ahí está ese pregón de la Semana Santa, esa calle Párroco José Luis Portillo, la calle principal a la que da la parroquia, una calle que hasta entonces pues se llamaba Cardenal Cisneros y en aquel momento de la inauguración de la calle, de la bendición del azulejo, pues él con el característico humor que era suyo, que era otra también de sus facetas importantes, esa gracia alcalareña y ese humor, pues decía que le habían quitado la calle al Cardenal Cisneros, consejero de Isabel la Católica, de la Reina Católica, y se le habían puesto a él. Así que Alcalá había perdido, la calle había perdido muchos enteros en ese cambio, ¿verdad? Bueno, Enrique, al margen de contarnos como historiador, como persona que bien conocía también toda la obra, toda la historia, toda la vida de don José Luis Portillo, una última cuestión. Como familiar suyo directo, como sobrino, ¿cómo era don José Luis dentro de la propia familia? Como te decía, era un pilar, un auténtico pilar de la familia. ¿Cómo era el trato? Era una persona, por supuesto, muy cercana, muy entrañable, y siempre tenía uno la referencia. Él asume el papel de patriarca de la familia
cuando van faltando sus hermanos mayores. Nos faltan, por supuesto, sus padres y cuando faltan sus hermanos mayores. El Tito el cura, que es como en la familia lo conocemos, fue siempre la referencia para la familia en la parroquia de San Agustín. Don Enrique, 1.000.000 de gracias. Sé que le emociona recordar siempre, remover todo lo relacionado con la figura de don José Luis Portillo, quien fue una persona quien seguimos teniendo muy presente, porque fue una persona especialmente entrañable para todos los que hoy por hoy tuvieron la oportunidad de conocerle personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Y sobre todo poder hablar hoy de este auténtico alcalareño, del que los alcalareños podemos sentirnos orgullosos, porque él sí consiguió ser un profeta en su tierra. En memoria de don José Luis Portillo. Muchas gracias. Don Antonio Guerra, buenos días, arcipreste de nuestra ciudad. Buenos días. Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, hemos visto al profesor Enrique Ruiz Portillo emocionarse, evidentemente. Tuvo que vivir grandes momentos con su tío el cura, como él le ha nombrado. Regresa a su parroquia, a San Agustín, regresa a su casa. ¿Ha costado mucho poder llevar, como así va a ocurrir a partir de mañana, traer los restos mortales a esa parroquia de San Agustín que él mismo levantó con todo el esfuerzo que le pudo costar en la época? Pues la vuelta de don José Luis era como crónica de una muerte anunciada, como el libro, ¿no? Esto era de justicia, porque cuando él fallece, hablo de lo que me hablan porque yo llego y él estaba ya fallecido. Uh-huh. Él quería pues no ser incinerado y por esa razón pues se entierra en el cementerio. Los párrocos fundadores pues tienen el privilegio de enterrarse en su parroquia, pero con cuerpo presente no se puede. Entonces, una cosa que la misma Borriquita, que tiene mucha relación con don José Luis, decía esto hay que moverlo. Y ya hace casi año y medio empezó a cocinarse. Y este año, al inicio del curso, pues nos decidimos a mover papeles, a hablar con el sanatorio y sanidad para hacer todos los trámites pertinentes. Uh-huh. Así ha sido, vamos, no tenía otra más. ¿Qué significa para el barrio, para la parroquia, para la propia hermandad, para todo el conjunto de que está en torno a su obra, que fue la parroquia de San Agustín? ¿Qué significa para todos vosotros? Hombre, significa que vuelve el padre fundador de todo, ¿no? Que no hay que olvidar que todo párroco que funda una parroquia y construye tiene un poco de loco, porque hay que tenerlo, porque construir de la nada, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No lo hace cualquiera. Entonces, gestionar lo ya construido pues tiene su mérito, pero crear algo nuevo pues tiene un meritazo, y sobre todo en la época que le cogió, y entonces 47 años que se lleva ese hombre en la parroquia, pues lógico pues que cree muchos vínculos, mucho cariño, y hombre, y sobre todo la herencia que deja en Alcalá, una parroquia para la posteridad. O sea, que vuelva él significa que vuelve como diciendo, mira, vamos a rematar la faena que se está haciendo, y yo me imagino que él estará muy contento de ver cómo su comunidad pues sigue para adelante y la iglesia pues planta sus raíces aquí en este barrio. Entre el legado que nos deja don José Luis está la parroquia, como usted bien dice, pero también dejó un número importante de grupos que se han ido consagrando a lo largo de los años, que han ido evolucionando a lo largo de los años. Háblenos un poquito de toda la propia estructura que arrancó con don José Luis, pero que lo ha continuado usted, y que bueno, pues lleva un poco los genes, podríamos llamarle así, de don José Luis Portillo, ¿no? Don José Luis, para la época en la que vivió, fue un hombre muy moderno porque tenía una pastoral avanzada, porque un señor con sotana, ¿no?, que tomase cerveza o un refresco en un bar, eso la verdad que chocaba. Bueno, se entiende por qué, porque si tiene que hacer
parroquia y tiene que buscar gente, pues tiene que buscarla, porque es que no había. Uh-huh. Entonces este señor, con ese estilo, ese gracejo que tenía, luego la relación que tenían con los emigrantes, esa carta, relación epistolar tremenda, con esa hojilla que se emitía con frecuencia, ¿no?, de mi parroquia, de que se informaba a los difuntos, los bautizos, iba generando pues una comunidad parroquial naciente. Esa apuesta por una hermandad tan señera como es una hermandad de la Borriquita, ¿no?, con tantos los niños, una hermandad simpática que puede ayudar y de hecho llama la atención como justo antes de la primera piedra ya tuvieron la primera reunión de fundación, ¿no?, de fundación de ese germen de hermandad que luego a los 15 años pues ya se erigió canónicamente, ¿no?, pero ya estaban puestas las bases. Como pues le dio la bienvenida a la hermandad del Rocío, ¿no?, que buscaba alguien que la cogiese y encontró en don José Luis pues un paño de lágrimas donde, bueno, lleva ya más de 30 años en la parroquia. O si le hablo de resucitado, ¿no?, pues este hombre pues era un amante de resucitados. Una parroquia tiene 2 resucitados, uno en la altar mayor y otro en un altar lateral, y que sale, ¿no?, pues en procesión. Entonces, es una cosa tremenda. Y después con las catequesis que le voy a contar, pues las madres catequistas, de ponerla, de implicarla, actividades realmente que se adelantaban a la época, y de la cual pues estamos pues bebiendo ahora, hombre, y por supuesto aportando más porque las circunstancias son distintas, pero que aquí hay muy buen material gracias al trabajo denodado de este buen cura alcalareño. Hay que recordar que la parroquia de San Agustín está ubicado justamente se creó además al amparo de un barrio de personas trabajadoras, humildes. Es también, a fecha de hoy, también es un barrio que ha necesitado de la ayuda, de la compasión, de la colaboración, de la generosidad del resto de sus propios vecinos. En estos momentos nos consta, sabemos que San Agustín pues es una de las parroquias y todo su entramado de hermandades, de cáritas, que más atención a personas necesitadas realiza en Alcalá de Guadaira. Esto supongo que es la esencia también, el fruto también de lo que él mismo marcó como desde su punto de partida en la creación, en la imagen, en la idea de lo que él querría para ese barrio y para su propia parroquia, ¿no? Sí, hombre, don José Luis, al ser sacerdote y el tener un encargo que es pues ser un pastor de una parroquia, pues tiene que formar una parroquia con lo que son las características propias de una parroquia, ¿no? Y la que está refiriendo ahora, que es la caridad, pues son uno de los elementos constituyentes de la Iglesia. La Iglesia, desde que nace, hace 2000 años que existe, pues nace con uno de esos fines, la caridad. Entonces, no hay parroquia que no tenga una caritas, y si no hay una caritas constituyente, siempre tiene un ejercicio de la caridad. Entonces, esta parte era pues necesaria, porque es parte de la esencia pura de la Iglesia. Entonces, como buen sacerdote, también se encargó de que hubiese un grupo de personas pues que atendiese de una manera más digna y más cercana pues a esta realidad pues tan problemática como es pues gente que tenga menos recursos, ¿no? Uh-huh. Entonces es verdad que el barrio es grande y hay zonas que están más deprimidas, ¿no? Pero bueno, se hace más de lo que se puede, ¿eh? Uh-huh. Con lo que tenemos, ¿sí? Seguro que sí. Don Antonio, una última cuestión ya centrándonos en la mesa redonda que se va a celebrar hoy mismo, donde se van a hablar de algunos aspectos, muchos de ellos de los que estamos comentando justamente en este programa, en este espacio, pero también vamos a estar muy pendientes, evidentemente, del regreso de esos restos mortales, que será mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Me gustaría que nos resumiera un poco, nos contara un poco en qué va a consistir todo lo que vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más sobre la figura y esa mesa redonda que se va a celebrar hoy, pero también el regreso de los propios restos mortales de don José Luis a su casa. ¿Dónde se va a ubicar dentro de la propia parroquia? ¿En qué va a consistir el propio acto? Bien, bueno, los actos empiezan hoy a las 8 de la tarde. Tendremos una mesa redonda
titulada pues Don José Luis pues vuelve a su parroquia, vuelve a San Agustín. Y sean 3 puntos de vista que nos ayudarán pues eso, a profundizar un poco más en esta figura que para muchos es conocida, pero para otros ya empieza a ser desconocida, porque claro, la gente a incorporarse a la iglesia y conocen que fue un párroco, pero que no lo conocen su figura. Entonces, habrá 3 momentos, uno dirigido por Curro López, que hablará de la relación con la parroquia, ¿no? Y centrándose en las cartas que escribía, ¿no? Sobre todo a él cuando era seminarista, ¿no? Son cartas inéditas que no han salido nunca a la luz y que refleja cómo a los 7, 8 años más o menos del nacimiento de la parroquia, pues cómo este hombre pues se la aviaba para ir buscando dinero, para construir, y entonces con esa relación que tenía con el seminarista, pues se verá cómo él pues expresa sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas, etcétera, ¿no? Después Fernando Casal, miembro de la borriquita, pues hablará de la figura de José Luis con las hermandades, ¿no? Sobre todo con la hermandad de la borriquita, la hermandad del Rocío y en la agrupación del Resucitado, ¿no? Hablará un poco esa relación de cómo fue pues su pastoral con las hermandades. Y luego por parte de la familia, acaba de hablar Enrique y me consta que también el hermano suyo y sobrinos pues hablarán del de don José Luis con su familia. Pues, tienen una selección de fotos y entonces pues le harán un comentario pues a la foto y hablarán, imagino, algunas de las anécdotas pues que nos harán reír seguro. Eso con respecto a hoy. Y mañana pues tendremos la suerte de tener al cardenal Carlos Amigo Vallejo, que vendrá pues a oficiar pues el traslado de los restos. El mismo que lo enterró, pues él tendrá pues ese honor de hacer el traslado. Entonces a las 7:30 está puesta la hora de inicio de la Eucaristía. Entonces se traerá los restos en un ataúd más chiquitito, en un coche de difunto, un coche fúnebre, y se depositarán justo al pie del altar mayor. Al pie del altar mayor se ha hecho allí un foso para que quepa perfectamente ese ataúd especial, y tendrá su lápida que ya se pondrá bien ya el sábado, porque eso necesita un poquito de trabajo de albañilería, pero el sitio es el mejor, porque es justo debajo del altar mayor, para que quede para siempre pues esa constancia. Y además la casualidad ha querido que cuando se ha hecho ese foso, pues se ha encontrado la primera piedra, que eso fue una sorpresa. Una gran casualidad, además, ¿no? Sí, porque sabíamos que estaba por ahí, porque normalmente las primeras piedras se ponen donde va a estar el altar mayor. ¿Sí? ¿Y qué había en esa primera piedra, don Antonio? Pues la primera piedra... Porque siempre se suele, cuando se realiza una primera piedra, siempre se suele poner pues un periódico del día, unas monedas en curso, algún detalle, alguna relación, referencia a alguna persona, a algunas personas que forman parte o que han formado parte. ¿Qué se ha encontrado? ¿Se ha encontrado algo especial? No la hemos abierto, bueno, porque era toda una caja de hormigón hecha, pero se veía hecha a propio intento. Hay cosas dentro, pero nos daba pena de romperla. Digo, mira, ahí queda. Entonces lo que se hizo, se sacó, se arregló bien el foso, se volvió a colocar bien puesta, pero es que de verdad, cuando se hizo el hueco, es que estaba justo en el centro. Digo, madre mía, es que esto ni con geolocalizador se localiza. Si levantas en pie la parroquia completa, no lo encuentras seguro. No, y entonces va a estar justamente depositado sus restos encima de la primera piedra. O sea que la verdad es que impresionante, o sea, eso ha sido impresionante. Hemos hecho también un boletín revista que reproduce artículos que ya se publicaron cuando fue las bodas de oro de don José Luis, y entonces se reeditan algunos artículos muy interesantes y se le añaden 2, uno de Fernando Casal, que es de la ponencia de esta tarde, y otro de Curro López, que también es de esta tarde, y se va a entregar gratuitamente a todos los asistentes. Así que
Muy bien, invitados bueno, pues ahí. recuerden que a partir de las 7:30 de la tarde tendrá lugar justamente ese momento al que estamos haciendo referencia y donde sabemos que el pueblo de Alcalá de Guadaira, una nutrida representación de la vida social alcalareña, pues estará evidentemente representando, acompañando a familiares, amigos, conocidos, a la iglesia, a la parroquia, a toda la gente que tuvieron la oportunidad o no de conocer la figura de este alcalareño ilustre, predilecto, hijo predilecto de nuestra ciudad, que se marchó en el año 2007 y que allá por mediados del mes de este mes de febrero, que en el año 2007, y donde, bueno, pues el propio templo, hay que recordar un poco aquel momento que rebosó de personas que tributaron su último recuerdo, su último reconocimiento a la labor, a esos 53 años de sacerdote, 47 que justo de párroco en Alcalá de Guadaira. Era, como les digo, hijo predilecto de la ciudad y además hay una calle a su nombre. El propio cardenal amigo Vallejos era quien presida, fue quien lo enterró y fue quien presida también la misa de mañana que se va a celebrar en la parroquia de San Agustín. Don Antonio, ¿algo más que añadir, algo más que apuntar? Pues nada, invitar a todos los alcalareños que se sientan vinculados con don José Luis o que quieran conocer a este buen señor. Y nada, los esperamos hoy a las 8 o mañana a las 7:30 en la misa. Don Antonio Guerra, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira en esta mañana y hablarnos un poquito más sobre la figura de don José Luis Portillo. Muchas gracias. Venga, muchas gracias Un a ustedes. saludo, Buenos días. Adiós. Arcipreste de nuestra ciudad y que hoy nos acompaña también para hablar un poco más de los actos que van a hacer que regrese los restos mortales de el padre Portillo a su casa, que siempre lo fue, la de San Agustín. Alcalá día a día.